Inclusive a veces es una ventaja no tener tanta experiencia, porque si uno lo que quiere hacer es realmente romper un modelo y crear algo nuevo, crear una revolución, cuando uno es parte de ese sistema viejo, es más difícil romper con eso, porque uno se ha criado ahí, toma como verdades absolutas lo que uno conoció, y cuando uno conoce menos es un poco más irreverente y se anima a transgredir con más facilidad. Hernán, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por la oportunidad de conversar contigo. Gracias a ti. Sabes que eres una de las personas que teníamos la esperanza de llegar o sea, cuando empezamos con la idea del podcast, tú eras de esos to-do list que queríamos tener. O sea, entrevistarte hoy a ti, tengo una felicidad y, como te digo, un nerviosismo porque eres de la persona a la que quería llegar. O sea, que cuando nos confirmó tu asistente que te podíamos hacer la entrevista, todavía yo no me lo creía cuando estábamos hablando. Decir, mira, sí, dijo que sí, vamos a hacerlo. O sea que, de hecho, ya para Un mí placer. es una misión cumplida tenerte aquí hoy hablando contigo. Así que, bueno, a ti más bien muchísimas gracias por tomar tu tiempo, tu preciado tiempo para estar con nosotros. Dicho esto, vamos con la primera pregunta. Quisiera, sabes, hemos hablado mucho he visto muchas entrevistas de ti, en las que hablas de tu trayectoria, de cómo pasaste de Stanford estuviste en compañías privadas, después creaste Mercado Libre y después Kesek. Quisiera nada más, en breves, que me dijeras nuestra audiencia que quiere ser exitoso como tú, ¿cuáles fueron esos puntos claves que te llevaron a tener, o crees esos puntos de inflexión en tu trayectoria como profesional que dijiste, esto es lo que debo seguir, o esos puntos en tu trayectoria, en tu historia que te llevaron a tomar esas decisiones importantes de éxito? Está buena la pregunta. Yo creo que tiene mucho que ver con haber tomado ciertos riesgos controlados en determinados momentos de mi carrera. Digo controlados porque no es que me tiraba a la piscina sin agua, pero tal vez no era lo que la mayoría de las personas hubiesen hecho en ese momento, ¿no? Y esas decisiones estuvieron enmarcadas, diría principalmente, en creer que lo que ese paso siguiente me iba a dar en el largo plazo iba a ser mejor que lo que yo podía obtener en el corto plazo por un trayecto, un camino un poco más tradicional. Entonces, por ejemplo, yo estaba trabajando en Procter & Gamble y me iba muy bien y tenía una buena posición y me promovían, y decidí salir de Procter & Gamble e irme a hacer el MBA de Stanford. Okay. Y todos mis colegas me decían, no tiene ningún sentido, la gente va al MBA de Stanford para tener el tipo de trabajo que tú tienes ahora. Ya lo conseguiste, ¿para qué salir, no? Y a propósito, también ir a Stanford, en mi caso, significaba endeudarme, tratar de conseguir una beca, porque no tenía los fondos como para poder financiar eso. Pero me parecía que para mi formación a largo plazo eso iba a ser bueno, y fue así que terminé yendo a Stanford. Una vez en Stanford, cuando estaba ya acercándose el final de la maestría, empecé a tener ofertas laborales y había algunas que eran muy atractivas, ¿no? Sobre todo para el tipo de ingreso que yo tenía en ese momento, para las necesidades económicas que tenía en ese momento. Y estaba realmente bastante convencido que tenía que ir por ahí. Pero bueno, yo fui a Stanford en un momento muy único, que fue en ese boom primero de Internet, años .com. 97, 98, 99, donde todo empezaba a transformarse en .com, en digital, y parecía como, no sé, no tan interesante ir a trabajos un poco más tradicionales, como podía ser un banco o una consultora o una empresa de consumo masivo, ¿no? Creo que Internet nos está presentando una oportunidad única, entonces empecé a involucrarme en eso
y de hecho empecé a trabajar en un proyecto. En paralelo, Marcos Galperín estaba trabajando en el proyecto de Mercado Libre. Y bueno, como éramos amigos y compañeros de la universidad, al final yo terminé trabajando con él, pero tenía dudas, ¿no? De si tenía que ir a Mercado Libre, que es una apuesta totalmente desconocida, Claro. con mucho riesgo, o ir a estos otros puestos mucho más tradicionales que me pagaban muy bien. Y todos mis amigos recuerdo que me decían, no, tenés que agarrar estos puestos tradicionales, es increíble lo que están ofreciendo, no podés decir que no. Y dije que no y me fui a Mercado Libre, ¿no? ¿Y qué te, Y qué te creo que hizo es, tomar esa decisión? yo creo que de nuevo es este gut feeling, ¿no? Esa sensación interna de que para el largo plazo, así como en su momento dije, para el largo plazo el MBA de Stanford me va a ayudar, para el Ujú. largo plazo meterme en este mundo tecnológico que yo realmente en ese momento empezaba a creer que era el futuro, me iba a dar alguna ventaja hacia adelante. Tal vez no inmediatamente, obviamente, los Ujú. sueldos que me ofrecían, los salarios que me ofrecían esas empresas eran mucho más altos de lo que Claro, era podía mucho mejor. pagarme un startup como Mercado Libre, pero me parecía que a largo plazo eso me iba a dar una ventaja competitiva y realmente también me apasionaba más, ¿no? Esto Claro. de crear algo de cero, en una industria nueva, donde realmente creíamos que estábamos haciendo una revolución, eso nos entusiasmó y me llevó a tomar ese camino. Y después más a nivel personal, esas son como pequeñas cosas, ¿no? Que pequeños riesgos que fui tomando, tal vez un poquito fuera de lo que era la norma en esos momentos. Pero fuera de eso, yo creo que también a nivel personal, no sé, tal vez un poco mi perfeccionismo o mi nivel de ambición en el buen sentido de la palabra me llevaba Claro. a, vamos a tomar riesgo para tratar de lograr algo más, vamos a tomar riesgo para tratar de lograr algo más, ¿no? Y siempre tenía ganas de hacer cosas también, siempre me gustó tener impacto, hacer cosas, tratar de justamente hacer que las cosas sucedan, ¿no? Entonces tener un rol más central en una startup también me parecía más relevante que un rol secundario en una organización mucho más grande, ¿no? Así que bueno, esas fueron las cosas que me fueron llevando a que termine teniendo la carrera que tuve. Obviamente alrededor de todo esto hay dos cuestiones importantes, más allá de la dedicación, las ganas, el esfuerzo que uno pone, que fueron buen timing, porque en el momento que nosotros lanzamos Mercado Libre, en el momento que yo me fui a Stanford, ¿no? Fueron momentos muy únicos, que esos eran Ujú. puntos de inflexión en lo que era el mundo de entrepreneurship, que lo que era el mundo de la tecnología. Y después la otra cosa, suerte, ¿no? La suerte siempre juega un papel relevante y Claro. yo podría haber hecho lo Sí, mismo, pero con un pero poco menos de surfeaste en suerte la y tal vez no ola. hubiese terminado igual. Pero llegaste a surfear la ola, llegaste a montarte en la ola, que es lo importante. Sí, sí. O sea, no fue solamente suerte, no solamente, hay una cantidad de astros que se congruyeron, pero también o sea, no creo que haya sido solo No, no, sin suerte, duda es ¿no? multifactorial, pero no Sí, quiero desconocer el rol de la suerte en todo este claro, claro, anillo de cuestiones que influenciaron a que yo termine donde claro, claro, terminé. claro, claro. No, buenísimo. Y en cassette también, o sea, también vuelves a tener éxito en cassette. ¿Qué crees también esos puntos? ¿Va por lo mismo? ¿Va a haber esa visión a futuro más que... sigues teniendo esa visión que te lleva a tener todas estas startups que ahora después son grandes compañías? Sí, creo que un poco lo mismo que contaba antes, ¿no? Por un lado, estando en Mercado Libre, es una compañía consolidada, que le iba muy bien, pero que aún tenía un futuro muy prometedor hacia adelante. La decisión de salir parecía un poco contraintuitiva, ¿no? ¿Por qué salir, no? Sí. Si tomaron tanto riesgo, hicieron tanta cosa, les fue bien, ¿por qué salir ahora? Pero bueno, yo creía que había una oportunidad desde el punto de vista del inversor. Como emprendedores en Mercado Libre habíamos visto por un lado, el potencial que tenía tecnología en Latinoamérica, pero por otro lado habíamos visto también que no había el tipo de inversores que uno se encontraba con Correcto. relativa regularidad en el Silicon Valley, ¿no? Esos inversores que entendían cómo era empezar una compañía en el garage, entendían cómo era tratar de escalar un negocio tecnológico, entendían cómo ayudar al emprendedor en sus subidas y bajadas emocionales. Entonces creíamos que podíamos tomar ese rol en la región. No sabíamos qué iba a pasar. Cuando nosotros empezamos CASEC en 2011, realmente el ecosistema de inversión en Latinoamérica era muy, muy finito, había pocas cosas, pero nosotros creíamos que eso se iba a activar, éramos muy
positivos al respecto y bueno, nos involucramos, en parte hicimos que eso se desarrolle, pero también el ecosistema fue creciendo y se desarrolló por sí solo y sí, fue una apuesta que también salió muy bien. Sí, o sea, volviste a ver una oportunidad. Había una Sí, oportunidad de negocio, exactamente. totalmente. Había una oportunidad que digamos, tenemos que tomarla. Claro, claro. Y también te volviste a lanzar al agua, buenísimo. ¿Qué lección tienes de todo ese journey que echaste? Hay una pequeña, breve lección que crees que nos puedas decir. O le puedas decir Yo a creo que nuestros audiencias. tal vez la lección más importante es esto que decía al comienzo de animarse, ¿no? ¿No? Tratar de romper un poco los modelos tradicionales, confiar en uno, confiar en lo que uno está viendo y que tal vez otros no ven tanto, y realmente ponerle foco a eso y dedicarse a esa nueva aventura con consistencia por un tiempo largo, ¿no? Uno tiene que confiar No en verlo eso a que corto ve plazo. exactamente, comprometerse con eso en el largo plazo. Creo que cualquier persona medianamente lógica, medianamente inteligente, comprometida en algo de manera constante, termina generando buenos resultados. Hernán, ¿por qué invertir en compañías de tecnología? ¿Cuáles son los pros y los contras? ¿O por qué como entrepreneur debería yo lanzarme a las compañías de tecnología? Bien sea cualquier ramo, fintech o servicio, porque ahora vemos muchísimas. O sea, nosotros haciendo scouting para conseguir personas al podcast, vemos que hay compañías ahora, desde que el pasea el perro hasta que presta dinero, o sea, hay de todo ahora. ¿Crees que o sea, por qué seguir invirtiendo en compañías de fintech y cuál es esa ruta a seguir? La tecnología les ofrece a los emprendedores algunas características que son muy atractivas y muy particulares de esa industria, ¿no? Por un Ujú. lado, en tecnología todo es muy dinámico y va cambiando todo el tiempo. Entonces, Claro. obviamente, el conocimiento pasado, la experiencia suma, pero no es tan relevante como en industrias más tradicionales donde realmente la acumulación de conocimiento, la acumulación de años hace un diferencial muy grande, ¿no? Entonces, cuando un Ujú. emprendedor, generalmente joven, trata de empezar una compañía, es bueno saber un poco de lo que va a hacer, pero no es tan importante esa experiencia de décadas que sí en Entiendo. industrias tradicionales es muy relevante. Claro. Entonces, eso le permite que personas jóvenes puedan tener más chances de éxito en el mundo tecnológico que tal vez en el mundo tradicional. Inclusive a veces es una ventaja no tener tanta experiencia, porque si uno lo que quiere hacer es realmente romper un modelo y crear algo nuevo, crear una revolución, cuando uno es parte de ese sistema viejo, es más difícil romper con eso, porque uno se ha criado ahí, toma como verdades absolutas lo que uno conoció, y cuando uno conoce menos es un poco más irreverente y se anima a transgredir con más facilidad. Así que eso por un lado es muy importante. Pues por otro lado, como decía antes, es muy rápida la industria, entonces uno puede probar y ver qué sucede y tener feedback del mercado casi instantáneamente, mientras procesos, no sé, industriales largos, donde uno primero tiene que conseguir proveedores para fabricar el producto, hacer el producto, después ver cómo lo comercializa. En tecnología todo ese ciclo es muy rápido, entonces permite que la prueba y error se dé con mucha velocidad. Y después el otro punto muy relevante es que si uno en el mundo tecnológico termina siendo exitoso, obviamente el tamaño que esa compañía puede tomar, el tamaño que ese startup puede llegar a tener, es muy significativo versus lo que sería en el mundo tradicional, donde generalmente las cosas más que exponenciales en el mundo tradicional son lineales, ¿no? Ahora, obviamente en este mundo tradicional, con una evolución lineal, los riesgos son más bajos que en la industria de tecnología, donde realmente los riesgos son mucho más altos, ¿no? Entonces, igual cantidad de emprendedores en la industria tradicional o en la industria de tecnología, probablemente las chances de éxito de los emprendedores en la industria tradicional sea más alta. Ahora, el impacto de esos negocios probablemente sea mucho más bajo y el tamaño final, terminal de esos negocios también sea más chico. Vale, entiendo. Pero ¿no crees que está saturado el mercado? Todavía hay mucho para dar en la industria tecnológica. No, nosotros creemos que en el mundo tecnológico estamos recién empezando. Lo decíamos en el año 99 cuando empezamos Mercado Libre.
Lo decíamos en el año 2011 cuando empezamos Kasek y lo seguimos diciendo hoy en el año 2024, donde obviamente cuando uno mira la foto del 99 y la compara con la foto de hoy, 25 años más tarde, la evolución es increíble, pero falta mucho todavía. Y todo el tiempo hay una nueva, no sé, en su momento fue, no sé, la popularización de Internet, ¿no? Y de banda ancha, después fue el celular. No sé, ahora con inteligencia artificial se abre un nuevo capítulo donde es difícil imaginar cuál es el límite de eso, ¿no? Entonces yo creo que no, realmente hay muchísimas oportunidades. Eso no quiere decir que todo el mundo que se dedique a tecnología va a tener éxito, pero que sí vamos a seguir viendo más y más y más compañías exitosas en esta industria, sin duda. ¿Y a qué crees tú cuál es ese éxito o qué mantiene a la compañía en la ola? Por ejemplo, te enumero cosas que se me vienen a la cabeza. El estar totalmente, todo el tiempo viendo cuál es la última tecnología para estar a la vanguardia, o estudiar, venir con algo nuevo, o más bien entrar donde la competencia y tratar de hacer un nicho. ¿Qué distingue? ¿Qué puede hacer que una de estas compañías surja? Lo más importante inicialmente es identificar un problema relevante y acompañado a eso tener una solución que tenga realmente mucho impacto frente a ese problema, ¿no? Que no sea una mejora a ese problema marginal, sino que sea realmente transformacional, ¿no? Que sea de otro nivel. Y eso puede ser un problema que hasta ahora no fue resuelto, y entonces viene alguien con una nueva tecnología y lo resuelve de manera extraordinaria, o puede ser un problema que ya está siendo resuelto, pero de manera algo insatisfactoria, y alguien viene con una solución mucho mejor porque logra resolver mucho mejor ese problema o logra resolverlo con un precio mucho más bajo. Entonces, obviamente, eso hace que para el mercado sea mucho más atractiva esa nueva solución. Así que creo que empieza por ahí. Y después realmente en obsesionarse en resolver ese problema de la mejor manera posible. Es fundamental eso de tener foco y mirar ese problema de manera obsesiva para realmente asegurarse que uno lo resuelve mejor que nadie en el mundo y esperemos por muchos años, ¿no? Porque como decía antes, esta es una industria muy dinámica, entonces que yo hoy tenga la mejor solución para ese problema y esa solución sea realmente significativa en cuanto a la distancia que tengo versus otras compañías, eso es bueno hoy, pero mañana hay nueva tecnología que emerge y salen nuevas soluciones a ese problema. Yo tengo que estar todo el tiempo corriendo adelante de esa ola, como decías. ¿Te consideras alguien obsesivo entonces, Hernán? Sin duda. Trabajo. Sin duda. Sin duda. ¿Tienes tiempo para obsesivo y otras cosas? muy enfocado y muy enfocado en el largo plazo. Dale, sí, se ve. Sí, he visto que haces ese hincapié en tu otra entrevista también. Genial, muy buen consejo, digamos, porque no a veces Nosotros siempre les hablamos... La generación actual quiere la inmediatez, ¿no? O sea, nosotros les hablamos mucho Nosotros les hablamos mucho a nuestros emprendedores y les decimos, cuando están preparando algo, están tratando de resolver algo, les decimos, nunca puedes estar lo suficientemente preparado. Siempre puedes prepararte un poco más, y siempre un poco más, y siempre un poco más. Y es mucho más importante seguir ahondando en ese camino que, porque ya más o menos lo tengo resuelto, voy al nuevo camino. Porque realmente las compañías extraordinarias, las grandes empresas surgen de resolver alguna cosa extraordinariamente bien, no hacer muchas cosas medianamente bien. Claro, y tener un buen foco, entonces. Focalizarte en ese punto. Y siempre con un norte, ¿no? Mira, y si yo soy el dueño de una compañía, digamos, tecnológica, ¿cómo debo presentarme frente a un venture capital? ¿Cómo debo prepararme para mostrar esta compañía? Bien sea en la etapa semilla, o bien sea en la tipo A, o no digamos en la early stage, ¿ok? Pero ¿qué debe hacer esta persona? Digamos, desde un buen speech o presentar una solución novedosa, ¿cómo debo yo llegarle a Kasek, por ejemplo? Sí, cuando alguien quiere acercarse a Kasek y presentar un proyecto, una de las primeras cosas que tiene que hacer es tener muy en claro cómo presentar la idea, cómo presentar el proyecto, cómo presentar la solución, para que nosotros del otro lado de la mesa rápidamente entendamos qué es lo que está haciendo ese emprendedor, esa emprendedora,
y nos entusiasmemos. Nos entusiasmemos tanto como está entusiasmado el emprendedor. Porque en esta industria de lo que se trata es de sumar gente al barco y que cada uno de los que vamos sumando tenga casi el mismo entusiasmo que tiene el emprendedor, ¿no? Que ve ese problema, ve cómo esa solución puede realmente aportar al mercado. Tiene que lograr eso, ¿no? Y hay distintas maneras de lograrlo. Hay veces es con un producto extraordinario que empieza a tener resultados en el mercado, a veces es con un speech, ¿no? Y el emprendedor cuenta lo que está haciendo y lo cuenta de una manera tan atractiva, interesante, que dice, wow, yo quiero también ser parte de eso. A veces mostrando un poco credenciales, ¿no? De qué ha hecho en el pasado y cómo eso del pasado se relaciona con lo que está tratando de hacer ahora. Es un poco un paraguas de cosas que hay que hacer, pero es muy importante lograr que la contraparte se interese, realmente se entusiasme, quiera ser parte de eso, no quiera perdérselo, ¿no? Y después obviamente hay cosas como que mostrar idoneidad para liderar equipos, ¿no? Tener una buena capacidad de liderazgo, obviamente mucho compromiso y compromiso de largo plazo, tener una razón realmente profunda de por qué quiere hacer eso por la siguiente década o 2 décadas, sino que es simplemente una idea que se le ocurrió hoy y que tal vez mañana la discontinúa, ¿no? Realmente mostrar esas cosas que son las que tienen cierta correlación con las chances de éxito de que la compañía termine saliendo bien. Y ustedes ven, por ejemplo, a largo plazo, como hablas del largo plazo, ¿ves que esta persona no sea una persona que quiera mantenerse en la compañía, que no quiera simplemente engordar o subir el capital y después venderle ese tipo de cosas? Tú apuestas más a que una compañía con ustedes sea acompañada por tiempo, ¿no? No, para nosotros es fundamental que el emprendedor o la emprendedora que esté iniciando un negocio quiera ser parte de eso casi de por vida, te diría. Bueno. Que ser parte de eso para esa persona es casi que presentarse de una manera hacia el mundo, ¿no? Que no puede, que pierde identidad si deja de hacer eso, ¿no? Ese es el nivel de, volviendo a una pregunta, una palabra que ya usaste, ese nivel de obsesividad que tiene que tener, de obsesión que tiene que tener respecto a lo que está desarrollando, ¿no? Porque realmente lo que nosotros hacemos no es tanto comprar una buena idea, sino asociarnos con buenos emprendedores. Y los buenos emprendedores son los que después van dándole forma a esas ideas y a las soluciones que necesitan esas ideas. Pero nosotros buscamos asociarnos con alguien en el largo plazo y acompañar a esa persona a lo largo de las distintas etapas de la evolución del proyecto. Que un emprendedor diga, inclusive yéndole bien, diga, quiero discontinuar mi rol como CEO, gerente general, lo que sea de la compañía, para dejarle lugar a otros. Para nosotros en general es muy mala noticia eso. Porque sabemos que cualquier persona que venga de afuera va a ser mucho más difícil que obtenga ese nivel de compromiso, de obsesión, de ganas de mover las cosas hacia adelante que quien es el padre de la criatura, ¿no? Quien es la madre de la criatura. Pero bueno, a veces sucede, pero realmente nuestro objetivo es, ojalá, acompañar al fundador por los siguientes 10, 20 años. ¿Y cómo lo acompañas? O sea, ¿en qué tipo de asesoría o en qué momento intervienen ustedes un poco? Nosotros tratamos de involucrarnos bastante con las compañías, no solo dando capital, obviamente, sino también, por un lado, participando en las decisiones importantes de la compañía desde el directorio y después mucho más en el día a día también apoyando a los emprendedores a sumar equipo, a sumar nuevos inversores que puedan tener capital y una visión complementaria a la que nosotros tenemos. Inclusive a veces nos involucramos en cuestiones operativas de las compañías, resolviendo algún problema de usabilidad, porque obviamente, dada nuestra experiencia como emprendedores, sabemos algo de eso y podemos por lo menos comentar qué no deben hacer para que cometan errores nuevos, pero no los mismos que nosotros ya tuvimos. A la vez también, claro. a la vez también, no sé, por ejemplo, tenemos algunas compañías ahora que tuvieron en la parte de producto o en la parte de marketing la salida de algunas personas y alguien de nuestro equipo toma el rol de manera temporal del líder del equipo de marketing de esa compañía o líder del equipo de producto de esa compañía. Realmente tratamos de ayudar. Obviamente, la gran mayoría, el 99% del trabajo viene de los emprendedores, pero nosotros tratamos de agregar un 1% no solo con el capital, no solo con decisiones más estratégicas de alto vuelo, sino también con cuestiones operativas. Dale, claro.
Porque tienen la experticia de tantas compañías y tantas horas de vuelo. Lógico, totalmente. Sí, son cosas que nosotros hicimos de primera mano estando en Mercado Libre y que hemos visto en cientos de compañías. Hola, antes de seguir con nuestro invitado, quería hablarte de nuestro patrocinante, Comos CRM. Con Comos CRM puedes integrar la mayoría de canales de comunicación que existen actualmente en el mercado, como Facebook Messenger, Instagram, Telegram, el WhatsApp o el siempre conocido email. En una sola tarjeta de lead podrás ver todas tus comunicaciones con los diferentes canales, tanto con tus clientes como con tu equipo. Como es el primero en tener estas funciones y el que hasta ahora mejor y más desarrolladas las posee. Por eso Meta nos ha elegido como su partner de negocios. Pero las ventajas no terminan allí. Uno de los grandes avances de Como es que todos estos canales están integrados con un bot de ventas potenciado por AI que hará el trabajo por ti. Podrás mantener cientos de comunicaciones con tus clientes potenciales al mismo momento y por si fuera poco, puedes seguir el desempeño de tu equipo con detalladas secciones de estadísticas. Pruébalo gratis por 15 días y pide a nuestro equipo de ventas que te haga un demo personalizado a tu necesidad. Verás lo potente y fácil de usar esta herramienta. ¿Qué crees tú? Vamos a hablar un poco del factor Latinoamérica. ¿Cómo ves? O sea, ¿cuál es la diferencia? Porque me empiezas hablando de que con Kasek querías llevar ese esquema de Silicon Valley, pero estamos en Latinoamérica. ¿Cómo debe ser esa persona o cuáles son los factores importantes que debemos tomar en cuenta con Latinoamérica? Además que ustedes tienen experiencia en muchos países, que también es súper valioso. ¿Cuáles son los factores buenos y malos al invertir con Latinoamérica? Yo creo que en términos generales las características del emprendedor son más o menos las mismas, ¿no? Una visión muy clara de hacia dónde quiere ir, tener también mucha precisión de qué necesita hacer en los próximos 5 metros, ¿no? O sea, siempre decimos que un buen emprendedor tiene que tener muy clara esa visión de largo plazo y muy claras sus prioridades en los próximos 5 días, 5 minutos, 5 meses, ¿no? Eso es lo que termina siendo. Después hay una parte en el medio que se va descubriendo, pero tiene que estar muy clara la visión y muy clara qué es la próxima cosa importante que tengo que hacer para que mi proyecto avance. El compromiso, la capacidad de liderar, la capacidad de comunicar la idea y hacer que otros se entusiasmen. Todo eso es, digamos, una cuestión común a cualquier emprendedor, no importa dónde esté empezando una compañía, sea en China, Estados Unidos, India o Latinoamérica. Ahora, el mercado latinoamericano yo creo que tiene algunas características particulares. Por un lado, es un mercado donde yo creo que la tecnología puede llegar a tener más impacto que en los mercados desarrollados, porque todavía tenemos mucha necesidad de inclusión financiera, de educación, de acceso a la salud, inclusive de acceso al comercio. Entonces yo creo que con tecnología realmente podemos lograr llegar a ese nivel que nos está faltando, tratar de llenar esa brecha de una manera más relevante que en un mercado desarrollado donde tal vez la tecnología sin duda tiene un impacto grande, pero ya soluciones tradicionales están de alguna manera cubriendo parte de esa necesidad. Después otra el gobierno cosa que la cumple y las compañías no tienen ese nicho, ¿te entiendes? Pues otra cosa donde vemos cierta oportunidad en Latinoamérica es que yo creo que hay un poco menos de competencia que en los mercados tecnológicos muy desarrollados, ¿no? Cuando uno está empezando una compañía en el Silicon Valley, por más que no sepa quién, sabe que en ese momento hay otros equipos empezando la misma idea a solo unos pocos kilómetros de distancia, y eso hace que la carrera sea mucho más competida, ¿no? De ver quién es el que emerge como el líder en ese sector. Yo creo que en Latinoamérica hay un poco menos de competencia, obviamente porque el mercado es más chico, porque el mercado es más incipiente, entonces hay un poco menos de competencia. Obviamente el premio, ¿no? de tener éxito en un mercado muy grande, muy desarrollado, es mayor que el premio en Latinoamérica, pero así todo el premio en Latinoamérica puede ser muy, muy interesante. Y la otra cuestión que uno tiene que tener en cuenta en Latinoamérica es que si bien hay acceso a capital, y el acceso a capital está mejorando y creciendo, ¿no? Nosotros en los días iniciales de Mercado Libre, salvo durante una ventanita muy cortita que fue el boom de las .com, después no hubo nunca más capital. Cuando empezamos casi que en el 2011 había un pequeño mercado, obviamente ese mercado ha ido creciendo, pero hay mucho menos capital disponible que en mercados más desarrollados. Entonces, cuando un emprendedor está iniciando un proyecto, tiene que tratar de ser un poco más
eficiente en el uso de capital, tratar de buscar alternativas que no requieran mucho capital todo el tiempo, que no sean muy intensivas en esa demanda de capital, sino que sean un poquito más modestas para poder realmente desarrollar el negocio y no sea que alguien está desarrollando algo que tiene sentido, que realmente está resolviendo un problema relevante, pero se queda sin capital a mitad de camino y tiene que matar la compañía, no porque era una mala idea, ¿no? Sino simplemente porque estaba demandando capital por arriba de lo que el mercado estaba dispuesto a dar. Claro, claro. O si no se diluye entre los socios y no le ve las ganas de seguir. También pasa eso, ¿no? Yo creo que por un lado es porque hay menos disponibilidad de capital. Después hay otras cuestiones que pueden surgir en el mercado que son más puntuales. Y si alguien levantó demasiado capital y levantó capital a valuaciones que eran medianamente bajas, obviamente eso hace que el equipo inicial vaya teniendo cada vez un porcentaje más chiquito de la compañía. Pero eso no suele ser un problema, salvo situaciones muy extremas donde tal vez la compañía levanta demasiado capital a valuaciones realmente muy bajas, entonces termina licuando totalmente a los emprendedores. Pero en esta industria uno trata de, como te decía antes, nosotros invertimos en emprendedores, trata de balancear eso de una manera donde el emprendedor no pierda el incentivo. Vale, claro, claro. Oye, genial. ¿Qué trends ves ahorita? ¿Qué cosas interesantes o qué puntos? Sabemos la inteligencia artificial, pero ¿hay algún trends de compañías tecnológicas que ves ahora que pueden surgir o qué datos puedes darle a un futuro creador de startup a nivel de... En tecnología en Latinoamérica sigue habiendo muchísimas oportunidades en todos los sectores. Ahora, haciendo doble clic y tratando de mirar dónde hay más, no sé, por ejemplo, FinTech fue un vertical que se desarrolló bastante bien en los últimos años. Siguen habiendo oportunidades ahí, pero yo creo que empiezan a haber más oportunidades del lado B2B, de ofrecerle servicios a los negocios y no tanto a los consumidores. La primera onda de innovación fue más alrededor de los consumidores, porque los consumidores también son generalmente más flexibles para adoptar nueva tecnología, nuevas soluciones, y las empresas son un poquito más rígidas, ¿no? Entonces ahora está empezando a surgir ese mercado de soluciones para las empresas. Inclusive en la parte financiera empieza a haber soluciones para los mercados de capitales, ¿no? Entonces, como estar construyendo la conectividad de manera digital entre los distintos operadores de un mercado financiero. Yo mencioné antes las oportunidades que hay en educación y en salud. Yo creo que ahí todavía sigue habiendo muchas oportunidades. Hay un área nueva o relativamente nueva que está teniendo mucho impacto, que es todo lo relacionado con sustentabilidad, con tratar de tener un planeta más sustentable, energía más verde. Ahí hay toda una oportunidad, ¿no? Lo que se llama clean tech, ¿no? Tecnología limpia. Es un mercado donde están apareciendo muchas oportunidades, donde hay una necesidad enorme en el mundo y donde justamente los emprendedores con tecnología están tratando de resolver ese problema. Oye, buenísimo. Gracias por esos datos. Compártenos un caso, sí, de uso que tú hayas tenido, que nos puedas ejemplificar algo que hayas podido lograr con Kazakh. Entonces, el caso más icónico es el de Nubank, este banco que empezó en Brasil, se expandió a México, ahora también Colombia. Lo que el fundador David Vélez quería hacer era, de alguna manera, revolucionar ese mercado oligopólico que había en Brasil de bancos muy grandes, muy exitosos, que ofrecían servicios tal vez no tan buenos y bastante caros, y él con una solución tecnológica muy enfocada en servir al cliente de una manera extraordinaria, como nadie lo había hecho en el mercado hasta ese entonces, quería meterse ahí. Era una apuesta muy difícil porque realmente estaba una compañía muy chiquitita peleando con gorilas de 800 kilos, pero bueno, la verdad que hizo un trabajo increíble. Se enfocó primero en tener un único producto, que era una buena tarjeta de crédito para esas personas que estaban teniendo tal vez su primera tarjeta de crédito o que era una segunda tarjeta de crédito, pero una que era mucho más amigable que la primera que tenían. Y a partir de ahí fue construyendo el modelo de un banco más tradicional, donde obviamente capta depósitos de los clientes, les da un retorno por esos depósitos, les da tarjeta de crédito, tarjeta de débito, les da opciones de inversión en el mercado financiero.
realmente es una compañía increíble que hoy se está peleando ahí con el banco, está entre el número 1 y número 2 banco más grande de la región. Es el banco, en términos de bancos digitales, el banco más grande del mundo, excepto China. Tiene más de 100 millones de usuarios. Y creo que es un buen ejemplo, ¿no?, de lo que un emprendedor con ganas, con convicción, aún pareciendo que lo que intenta hacer es muy alocado y con pocas chances de éxito, puede lograrlo, ¿no? Y nosotros lo conocíamos al fundador, nos pareció que era una idea muy loca, pero que si salía bien podía funcionar y ser muy grande, y que esta persona tenía chances de tener éxito. Obviamente nunca nos imaginamos que iba a tener tanto éxito, pero sí creíamos que tenía chance de éxito, y por eso fue que apostamos ahí. Y lo fuimos acompañando a lo largo del camino junto con otros inversores, y terminó siendo hasta el día de hoy el caso icónico más relevante de Kasek. ¿Y qué te enganchó de él? ¿Qué me enganchó de él? Sí, de cuando él te vino a presentar. ¿Qué viste en él? Sí, por un lado a David lo conocíamos de antes, habíamos interactuado con él en distintas oportunidades y eso da confianza. Claro. ¿No? En este negocio, justamente hablando de asociarse con un emprendedor por los próximos 10, 20 años, claro, el hecho de que uno ya conoce a la persona ayuda. Pues nosotros creemos mucho en esto de que el comportamiento pasado de una persona es un muy buen predictor del comportamiento futuro de esa persona. Entonces sabíamos ese comportamiento pasado, lo reconocíamos como muy positivo, lo admirábamos y decíamos, bueno, me imagino que va a seguir haciendo eso hacia adelante. Después tenía mucha convicción de lo que quería hacer, explicaba bastante bien por qué iba a solucionar ese problema que otros no habían solucionado o no habían querido atacar. Y si las cosas salían bien, que era un sí muy grande, ¿no? Realmente podía ser una compañía muy relevante, una de las más grandes de la región. Así que con todo eso hicimos la apuesta, y la verdad que ha sido extraordinario lo que David y Nubank han logrado. Sí, sí, todo el mundo, bueno, incluso los que no, donde no está Nubank, hemos escuchado hablar de Nubank. O sea, tiene repercusión en toda Latinoamérica. O sea, sí, es un fundador que está muy enfocado en el largo plazo. Todavía hoy, ya con la compañía grande y muy exitosa, sigue diciendo, estamos en el minuto 1 del primer tiempo, ¿no? Sí, qué buena esa visión. Me encanta esa visión que compartes, que dices, todavía ni siquiera hemos empezado, llevamos 10 años y todavía nos falta el camino, es todavía muy largo. Qué bonito esa frase para decírselo a los oyentes, ¿no? O sea, no creas que has encontrado el grial todavía, ¿no? Se los dice y que sí, se los en esta industria uno nunca se puede relajar. Como ya dije algunas veces, es muy dinámica. Entonces, encontrar la solución perfecta para un problema hoy no es suficiente. Uno tiene que estar mejorándola continuamente porque salen nuevas tecnologías que permiten mejorar esa solución inicial. Claro. Uno empieza a aprender mejor de ese problema y dice, me está faltando solucionarlo también de este otro lado. Y que es algo muy, muy dinámico que hace que esta industria sea realmente increíble, ¿no? Apasionante, pero a la vez que uno nunca pueda descansar, ¿no? Como decía, creo que era Andy Grove, solo los paranoicos sobreviven, ¿no?, en esta industria, porque sí, uno tiene que estar constantemente pensando qué le falta y qué tiene que hacer y qué puede hacer un competidor para realmente mantenerse arriba. Y bueno, es una industria que ha creado muchísimo valor en las últimas décadas, pero si uno mira quiénes han sido los jugadores que han creado valor, van cambiando a lo largo de las décadas, ¿no? Hay algunas compañías, no sé, Microsoft es una compañía que se ha mantenido ya por 5 décadas, tal vez Apple con sus subidas y bajadas, pero ya podemos decir que tiene tal vez 3 décadas, pero muchas otras todavía no, ¿no? Y algunas que, no sé, Nvidia, que hoy está siendo como el gran caso de éxito, era una buena compañía, pero no tenía ese nivel de éxito hace 10 años, ¿no? Cuando lo que hacían eran plaquetas de video. Y hay que ver qué pasa de acá a 10 o 20 años con todas esas compañías. Lo bueno es que siempre surge alguna que termina haciendo que el sector siga creciendo, que la calidad del servicio siga mejorando, que los costos de acceso, los precios para los consumidores sean mejores, más bajos. Y algunas compañías logran hacer eso internamente y espectacular, y otras compañías tal vez son reemplazadas por nuevos jugadores que toman ese lugar.
Correcto, sí. Es que lo hemos visto siempre. Ahora, claro, el boom, ¿cómo ves? Bueno, preguntártelo, no quisiera que fuéramos redundantes, pero este boom AI, como tú dices, está creando una compañía como Nvidia que ahora sirve como pilar fundamental para la inteligencia artificial, o todas las compañías como Microsoft, Apple, Samsung se unen a esto y van creando nuevas. ¿Qué ves en la inteligencia artificial que falta por decir, que viene por allí? ¿Cómo lo ves? ¿Tienes una predicción interesante? ¿Qué puede venirnos en un Yo creo futuro con ella? que inteligencia artificial es un nuevo paradigma, Ujú. así, no sé, como en su momento fue llevar Internet a los consumidores a través del navegador, o como fue el tema de Internet móvil, que expandió Sí, el mercado de una manera increíble porque hizo que todo el mundo pudiese acceder a Internet y casi 24 horas al día, ¿no? Porque estamos todo el día con sí. Internet en nuestra mano, ¿no? Entonces creo que este es otro nuevo cambio de paradigma, inclusive tal vez más grande que esos dos anteriores, ¿no? Habrá que ver hasta dónde vamos. Me Como lleva. siempre sucede con esto, es muy difícil imaginarse cuán lejos va a llegar. Si pensábamos cuánto íbamos a usar el celular hace 15 años, seguramente era mucho menos lo que estamos usando hoy. Si no sé, en el año 97 tratamos de imaginarnos cuán importante iba a ser Internet, no se nos ocurría ni el 5% de lo que está sucediendo hoy, donde casi que es un bien básico, ¿no? La gente quiere tener agua, electricidad e Internet. No. Nadie hubiese imaginado ese nivel. Así que yo creo que con inteligencia artificial va a pasar lo mismo. Es una revolución. Lo que hace es que básicamente se pueda procesar cualquier tipo de datos de una manera ridículamente rápido y con una devolución de una calidad increíble, ¿no? Entonces le puedo preguntar cosas que antes o demoraban mucho en obtener una respuesta, o que tal vez ni siquiera llegaba a, a tener una respuesta porque tenía que conectar tantos datos que la respuesta no salía. Y después, bueno, está esto de lo generativo, ¿no? Que teniendo acceso a un montón de datos, no solo los conecte, sino que genere algo nuevo arriba de esos datos, ¿no? Y eso es algo, es la máquina tomando control, ¿no? Nosotros somos muy optimistas, que el impacto va a ser bueno, va a hacer que el mundo sea más productivo, que la calidad de los servicios aumente, que los costos de los servicios bajen. Realmente creemos que va a ser muy positivo, pero bueno, está por desarrollarse, ¿no? Y el desafío que tiene hoy en día es que todo eso se puede procesar, y las plaquetas de NVIDIA están ayudando a que se procese tan rápido, pero eso genera una demanda de esas plaquetas enorme y a la vez una demanda de energía enorme, ¿no? Entonces hace unos años hablábamos del mundo cripto y cómo Bitcoin y todas estas cosas demandaban energía, y hoy ya nadie habla de eso porque hoy la energía está siendo demandada por inteligencia artificial para procesar todo esto que está sucediendo, ¿no? Entonces creo que necesitamos que enchufarle a la inteligencia artificial o un consumo de energía mucho más bajo o una generación de energía mucho más eficiente. Claro, claro. Sí, pero creo que eso se va a lograr también, ¿no? ¿Crees tú? En un momento la eficiencia siempre va a ir a la eficiencia, ¿no? Cuando el problema es suficientemente grande y el premio resolverlo también, las soluciones aparecen. Claro, claro. Cuestión de tiempo. Viene un Hernán por ahí a dar la solución. Mira, Hernán, vamos cerrando, ¿te parece? Claro, Hasta ahora me ha parecido genial la entrevista, muchas gracias. De verdad, más de lo que esperaba, de que compartieras tan buenas pastillas de conocimiento. Pero vamos a hacer una ronda de preguntas con respuestas rápidas, ¿te parece? bueno, dale. ¿Venture capital o socio de negocios? Sin duda, socio de negocios. Nosotros queremos asociarnos con los emprendedores y acompañarlos en el largo plazo. Y de hecho, cuando decidimos invertir en una compañía, miramos mucho más a la persona que al negocio. Claro. ¿Cuál es la idea más loca de startup que te han propuesto y que casi la aceptas? Eh, ha habido una que era en los procesos de formulación de drogas. A veces se necesita este ambiente de gravedad cero,
para, de alguna manera, hacer que los reactivos funcionen más rápido. No soy un experto en eso, pero un químico se debe estar muriendo de risa de lo que estoy diciendo, pero hay algo como que si uno hace estas formulaciones y ve cómo evolucionan en gravedad cero, el proceso se da mucho más rápido y uno puede ver si la droga termina funcionando como uno esperaba o no, si la reacción es lo que uno quería o no. Entonces hay dos maneras, ¿no? Una es meterlo en estas cámaras de gravedad cero, que son costosísimas y hay muy pocas en el mundo, o, como quería hacer esta compañía, poner un cohete, enviarlo al espacio, hacer en gravedad cero real toda esta formulación, etcétera, y después traerlas de vuelta a ver qué sucedía. Era una apuesta muy, muy agresiva, con mucha intensidad de capital, ¿no? Porque necesitaba, obviamente, mandar los rockets, mandarlos de vuelta, etcétera, y parecía demasiado riesgosa, pero eran del tipo de soluciones que nos gustan, porque realmente piensan el problema desde un ángulo totalmente distinto e innovador. Además que es buenísimo, todos hemos querido jugar con cohetes alguna vez, ¿no? O sea que... Es acceder a algo que está disponible y que tal vez no lo estamos usando, ¿no? Que es la gravedad cero en el espacio. Claro, claro. No, genial. Buenísimo. ¿Qué consejos le darías a... ¿Qué consejos recibirías Hernán? Perdón, vamos a formular diferente. ¿Qué consejo le darías al Hernán de los 90 cuando empezó Mercado Libre? Actualmente. Muy buena la pregunta. Creo que miraría a ese Hernán y le diría que sea paciente. Creo que una de las grandes cualidades que tiene que tener un emprendedor es estar haciendo cosas todo el tiempo y moviéndose hacia adelante y sentir que no para ni un minuto, pero a veces esa ansiedad que ayuda a generar gran parte de lo que uno necesita lograr eclipsa la necesidad de la paciencia, ¿no? Y saber que las cosas a veces necesitan tiempo para madurar. En la época de Mercado Libre nosotros necesitamos tiempo para que Internet creciera y tuviese más usuarios. Después necesitamos tiempo para poder entender cuál era el producto ideal que el usuario necesitaba. Y después, muy importante, una vez que uno tenía esas cosas andando, los engranajes funcionando, entender este concepto del crecimiento compuesto, ¿no? Y si uno va creciendo año a año 50, 70, 100%, al cabo de 10 años uno termina teniendo algo muy grande, ¿no? A veces uno se pone muy impaciente y termina tomando decisiones de corto plazo que no terminan siendo las mejores que podrían haber sido teniendo un poco de paciencia. Y que es esa capacidad de ser paciente, pero a la vez no dejar de hacer cosas nunca. Genial, gracias. ¿Has tenido que rechazar una inversión por un mal presentimiento? O sea, algo que te dijeron, sencillamente sí, porque tu subconsciente te dijo, oye... No, como dije en algún momento, nosotros nos enfocamos mucho en la persona, en el carácter de la persona, en cómo es la persona, y hemos tenido algunas oportunidades donde el negocio nos parecía muy interesante, inclusive los resultados iniciales de negocio eran muy atractivos, pero porque la persona no terminaba de cerrar, no terminaba de tener ese compromiso de largo plazo, tal vez los valores que a nosotros nos gusta ver en un emprendedor, preferimos quedarnos afuera de esa oportunidad. Es una decisión media subjetiva, ¿no? Porque los resultados de la compañía son bastante objetivos y uno los puede ver, y el carácter de una persona es medio subjetivo, y tampoco era que ninguno era alguien tóxico, ¿no? Pero no nos terminaba de convencer, y nosotros tratamos de alguna manera elegir con quién trabajamos, y nos encantan que sean personas bien distintas a nosotras, que tengan motivaciones muy, muy diferentes, pero que realmente de alguna manera tengan los mismos valores de largo plazo, y a veces cuando eso no sucede preferimos mantenernos afuera. Inclusive algunas de esas compañías en donde no hemos invertido son compañías que han evolucionado muy bien desde ese momento. Y nuestra visión es, ¿nos lo perdimos o no? Y como negocio tal vez sí, pero como sociedad tal vez no. Y miramos mucho más esa segunda parte. Claro, claro. Quizás es como la novia que no te tocaba a ti y después le fue muy bien con el otro, ¿no? Pero igual era... Está buena la analogía, porque esto es un poco un matrimonio serio, porque uno va a estar con esa persona tomando decisiones a lo largo de muchos años,
y tiene que haber algún tipo de entendimiento común. Lo cual no quiere decir que tienen que ser dos personas iguales, para nada, pero sí algún entendimiento común sobre los grandes temas y cómo comportarse frente a ellos. Claro, claro. Esto, bueno, para cerrar, si tuvieras un superpoder para ayudar a tus socios, ¿qué superpoder tendrías? Y en esta industria lo que uno siempre está haciendo es tratar de predecir el futuro, ¿no? Saber cómo van a reaccionar los clientes, cómo va a funcionar la tecnología, qué van a hacer los competidores. Así que si uno de los superpoderes pudiera ser leer el futuro, sería ese, sin duda. Claro. Mira, Hernán, vuelvo a agradecértelo. Fue buenísima la entrevista. Me parece que nada, que nos has dado para comenzar las nuevas temporadas o la nueva etapa del podcast. Eres el hombre. Muchísimas gracias por tu valioso tiempo, de verdad. Vuelvo a decirlo. Un placer gracias por haberme invitado y un placer compartir aquí con ustedes. No, el placer fue nuestro. Espero nuestro equipo en Uruguay te haya tratado bien y que, bueno, nada, te deseo lo mejor y ya te mantendremos al tanto. Esta es tu casa. Alguna vez podríamos quizás planear algo hablando de un tema específico o si te gustaría después. Encantado, sí, lo que te parezca que vale la pena. Sí, algo puntual también. A mí me gusta mucho esto de compartir conocimientos y tratar de ayudar a otros emprendedores, así que gracias, de verdad. Cuando te parezca que valga la pena, lo conversamos. Claro, no, muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias a ustedes.